para los que se quedan aquí, muchos optan por el típico cotillón de Nochevieja. Nos vamos hasta una empresa oscense que los organiza y también tiene artículos de pirotecnia para saber cuál es la seguridad en este tipo de artículos y en estas fiestas de fin de año. Sara. Nos encontramos en Pirotecnia Oscense, de una tienda que estos días ha preparado miles de bolsas de cotillón, uno de los productos más demandados para esta Nochevieja, junto con la pirotecnia, esos petardos que tampoco pueden faltar. Esther, buenos días, es administradora de esta tienda. Esther, ¿cuáles son los productos más demandados para celebrar esta Nochevieja? Hola, buenos días. Pues los cotillones, los fuegos artificiales, las baterías de fuego, los cohetes, es lo que ahora más vendemos. ¿Cuáles son las últimas novedades? Porque, por ejemplo, tenéis cotillones de diferentes variedades, algunos incluso ahora con LED, ¿no? Con luces LED. Eso es, tenemos 5 tipos de cotillones, desde €1,5 hasta 5 euros, el típico cotillón con el gorrito de cartón o de plástico, el collar hawaiano, y luego tenemos la novedad de este año, que son los cotillones con artículos de LED, ¿vale? Pues el gorrito con LED, las diademas, la pulserita de neón, pues un poquito más novedoso. Y en cuanto a la pirotecnia, ¿cuáles son los productos más demandados? Porque, bueno, durante esta mañana son numerosas las personas que se han acercado a comprar también, por ejemplo, cohetes y anunciadores, ¿no? Entre otros. Sí, eso es. Pues estos 3 días son los días que más se venden al año de pirotecnia y vendemos de todo, desde cohetes, anunciadores, como bien has dicho, baterías de fuegos artificiales, pirotecnia infantil, fuentes, girasuelos, un poquito de todo, sí. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque, claro, esto está sujeto a una normativa, hay sanciones de hasta 600.000 euros por el mal uso de petardos. Me comentaba, por ejemplo, tienes que estar alejado de las casas, ¿no? Sí, pues sí que hay que tener primero sentido común, ¿vale? Luego, pues si quieres tirar una batería, pues nosotros informamos y les decimos, pues hay que tener un mínimo de 10 metros a cualquier edificación y pues no tener eso, ni edificios, ni personas, ni cerca. Pero sobre todo sentido común, como en todo. Como en todo. Bueno, pues numerosas son las personas, gracias Esther, que se acercan estos días hasta esta tienda a Pirotecnia Oscense, porque nadie se quiere quedar sin celebrar la Nochevieja con esas bolsas de cotillón y también con esos numerosos petardos. Lo estamos viendo en estas fechas, lo que más abunda son las fiestas, las celebraciones, los cotillones, pero ojo, porque desde la Asociación Española de Consumidores nos alertan de que en estas fechas, cuando se acerca el fin de año, en estas celebraciones, abundan las fiestas ilegales. Saludamos a Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿A qué tipo de fiestas nos estamos refiriendo cuando decimos una fiesta no es legal, una fiesta ilegal, sobre todo en estas fechas? Bueno, pues son fiestas extraordinarias, ¿no? Que se organizan de manera extraordinaria en determinados establecimientos que no están dedicados a la hostelería de forma habitual, por lo tanto carecen de esa licencia para realizarlo y necesitarían en ese caso una licencia extraordinaria que da el ayuntamiento. Pero en muchos casos, como decías, pues estamos hablando de fiestas ilegales que carecen de esa autorización municipal y lo que más nos preocupa no es solo que el consumidor pierda el dinero, si estamos hablando de una clausura de una de estas fiestas, sino que también el consumidor ahí se está poniendo en grave riesgo en cuanto a su salud, en cuanto a su integridad física. Estamos hablando de fiestas que carecen de esas condiciones mínimas de seguridad que tiene que haber. Y, por tanto, desde esa perspectiva, pues animamos a los consumidores a que previamente se informen si las fiestas, esas extraordinarias, como digo, gozan de esa licencia municipal. ¿Por qué son especialmente peligrosas? ¿Por los aforos, por la seguridad de la que está hablando? ¿Qué es lo que más les preocupa? Son diferentes cuestiones. Estamos hablando de productos que no sabemos su procedencia en cuanto al etiquetado, en cuanto a su trazabilidad, en cuanto a la garantía hacia el consumidor, pero sobre todo nos preocupa el capítulo de la seguridad. Estos establecimientos, la mayoría que no tienen licencia, no la tienen precisamente por esas condiciones de salidas de emergencias, de aforo, donde muchas veces se duplica el aforo que podría estar permitido para ese tipo de locales. Y, por tanto, desde esa perspectiva, pues estamos hablando de que los consumidores se están poniendo en grave riesgo en cuanto a su seguridad y, desgraciadamente, en España en años anteriores hemos tenido graves ejemplos de ello y desgraciados ejemplos de ello.
Miguel Ángel, como consumidor, como ciudadano, ¿cómo sabemos si estamos dentro de una fiesta ilegal que no cumple los requisitos autorizados? Bueno, si estamos en un establecimiento de hostelería, ya de por sí tiene la licencia, ¿no? Ahí podemos estar más tranquilos. Si estamos hablando de esas fiestas extraordinarias, nosotros recomendamos que se pregunte al ayuntamiento por esa licencia, que se haga antes de comprar la entrada, que se haga una consulta al ayuntamiento para ver si realmente esa fiesta a la que estamos acudiendo tiene todas esas condiciones de seguridad. Y también le pedimos a los propios ayuntamientos que velen por esa seguridad que tiene que haber, ¿no? Y que informen a los consumidores en caso de que hayan detectado algún tipo de, sobre todo en redes sociales, que es donde se suele hacer publicidad de este tipo de fiestas, pues se alerte a los ciudadanos, a los consumidores de ese tipo de circunstancias, de ese tipo de fiestas ilegales. Por último, Miguel Ángel, ¿a qué sanciones nos estamos enfrentando? Bueno, los establecimientos duras sanciones, incluso penales, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un problema de seguridad que pueden conllevar un riesgo potencial para la salud o la integridad física de los consumidores. Si ya estamos hablando de lesiones y ya estamos hablando de fallecimientos como ha habido en años anteriores, pues estamos hablando de unas graves consecuencias penales. En el mejor de los casos, pues estamos hablando de una multa, de una sanción que dependerá del ayuntamiento, de la cuantía económica que establezca cada ayuntamiento para ese tipo de circunstancias. Pero, como digo, lo peligroso y lo grave de esto es precisamente esa falta de seguridad de este tipo de fiestas y lo que podría ocasionarse y el riesgo potencial que tienen. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Feliz año. Pues Martina, ya lo estamos escuchando. A falta de 2 días para que comience el nuevo año, tengamos la fiesta en paz. Gracias, María. Uno de los problemas que nos decía Miguel Ángel Ruiz es que se utilizan locales que durante el resto del año no son bares ni discotecas. Deberían tener los requisitos de aforo, de salidas de emergencia. No lo tienen y a veces la publicidad en redes sociales es muy fácil de un sitio de estas características. María. Sí, de hecho, si os dais cuenta, la legislación es muy dura para abrir un establecimiento de hostelería y ni que decir tiene si además es con un horario de apertura de por la noche. Entonces, en este sentido, es sorprendente que a veces se puedan montar determinadas fiestas y que no se estén cumpliendo todo este tipo de, todo lo que tiene que ver con salidas de emergencias, temas de que se pueda cocinar o no se pueda cocinar, salidas de humos. Entonces, la legislación es súper estricta y de repente se montan fiestas y, claro, nadie está contemplando en caso de que se sobrepase el aforo, qué va a pasar si hay algún cortocircuito, qué va a pasar si alguien se desmaya o tiene algún tipo de incidencia médica, cuál va a ser el protocolo para atender a esta persona a nivel sanitario. Entonces, es cierto que muchas veces la persona que se apunta a través de las redes sociales porque está viendo la publicidad, yo creo que en muchos casos da por hecho que se cumplen este tipo de cosas, o también lo que ocurre es que suele ser gente muchas veces, en muchos casos, son gente pues a lo mejor más joven o de edades jóvenes que no se plantean todo este tipo de cosas, pero acordémonos, en Madrid Arena, hace ya más de 10 años, que hubo 5 muertos y era una fiesta de Halloween y era un sitio controlado y a pesar de ello pasan este tipo de cosas. Entonces, es cierto que en sitios donde no está, sobre todo a mí me preocupa mucho, en caso de que haya un incendio o un cortocircuito, cómo se sale de allí, que acaba siendo luego la mayoría de los accidentes acaban siendo por el tema del desalojo del local, de que la gente se aplasta, de que la gente no sabe por dónde tiene que salir, de que los propios empleados que están trabajando allí suelen ser empleados temporales, que no tienen ni idea porque no es un local, sino que es algo que de repente te contratan para una fiesta. Entonces, sí que es cierto que si la gente va a ir, por lo menos que se asegure de cuáles son las salidas de emergencia, porque es cierto que por redes sociales la gente no se va a poner a preguntar, oye, ¿tenéis un plan de emergencia? ¿Tenéis un plan sanitario? Y más gente pues de 18, 16, 18 o 20 años. Pero sí que es cierto que hay que tener cuidado, o por lo menos tú como consumidor, si vas a ir a algún tipo de este tipo de fiestas, que te asegures por dónde se entra y dónde se sale en un momento dado y que seas tú el que un poco sienta también esa alerta, porque en muchos de los casos las personas no te lo van a decir. O sea, sobre todo si son fiestas pequeñas, y a mí me preocupa, en las que no se controla el aforo en un momento dado, que entran lo mismo 60 que entran 80. Entonces, responsabilidad por parte de quien lo organiza, de que tienen que cumplir, igual que se les solicita a los lugares de hostelería, a los establecimientos de hostelería, y por otro el consumidor, que esté alerta. O sea, insto a ambas partes. Esto recuerda aquellas fiestas ochenteras, ¿no? que se generaban en aquellos tiempos, que se utilizaba, pues eso, el garaje de alguien o el local que tenía el padre o la madre de no sé quién, y se hacían esas fiestas. Claro, ¿qué pasa? Pues que ahí has dado en el clavo, María.
no había redes sociales. Entonces eso tenía un alcance pues más o menos limitado y lo único que podía haber era alguien que bebía más de la cuenta o algo de esto. Pero claro, ahora con las redes sociales, pues claro, lo que pasa es que se magnifica todo, se viraliza todo y entonces pues podemos encontrar ahí, claro, el que hace caja a lo mejor pues le puede un poco la gana de hacer caja y entonces se va de las manos, ¿no? Pero las consecuencias pueden ser terribles, no solamente en vidas humanas, sino también en la pena que le puede caer de cárcel de por vida a la persona que organice eso si existe, pues efectivamente algún tipo de resultado como el que por desgracia hemos vivido.